el pueblo de Dios vuelve a la tierra, hay un montón de conflictos, muchos conflictos, ¿sí? Entonces hay conflictos económicos, políticos, sociales, aparecen los conflictos religiosos, ¿sí? Y Esdras y Nehemías van a ser los representantes de una teología, una manera de entender la fe que está marcada por la exclusión y por la cerrazón. Tal vez exagerado lo que estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, ahí aparece el tercer Isaías protestando con esa línea y habla de los extranjeros, de los eunucos, ¿sí? De la verdadera religión, cuál es el verdadero ayuno, ¿no? Entonces, eh, y bueno, entonces aparece lo que ya vimos del tercer Isaías, no lo voy a repetir, que hay una perspectiva crítica, diríamos, abierta, inclusiva, universalista. En ese contexto venía bien recordar dos textos breves de la Biblia, por eso los podemos incorporar. Uno es el profeta Jonás, que en realidad es un chiste, no es es un chiste, una morada, ¿sí? Y la pequeña novelita de Ruth. Estos dos textos son contemporáneos al tercer Isaías y están profundizando la crítica a Esdras y Nehemías, ¿sí? Vamos a arrancar con Jonás. Miren que yo les puse ahí el título de un libro, que ya ni me acuerdo quién es el autor, que dice Profeta o Payaso. Yo voy a subrayar la palabra payaso, porque es una crítica a Jonás. Jonás es el antiprofeta, ¿sí? Es el antihéroe. Ahora lo que quiero destacar para arrancar, antes de empezar a leer, quiero destacar esto. En el canon judío más antiguo, no el canon judío actual, en el canon judío más antiguo, el profeta Jonás era el último libro profético. A ver, ustedes saben que la Biblia hebrea tiene tres partes. La Torá, lo que nosotros llamamos nuestro Pentateuco. Después tiene los Nevi'im, que son los libros proféticos. Dentro de los Nevi'im están primero los profetas anteriores, que equivalen a los libros históricos nuestros, esos de Josué, Samuel, Reyes, ¿sí? Son libros históricos, pero ellos le llaman profetas anteriores. Y después vienen propiamente los profetas, que coinciden bastante con lo que nosotros llamamos profetas. Pero siempre se distinguió entre profetas mayores y profetas menores. Mayores son sencillamente los que son más largos. Isaías tiene 66 capítulos, bueno, Jeremías, Ezequiel son largos, ¿sí? Entonces, profetas mayores se llamó sencillamente a aquellos que eran largos, ¿no? Y después vienen los 12 profetas menores. Menores también porque son cortitos. Ejemplo, Abdía es una página. Hablar libro del profeta Abdía cuando es una página, bueno, es una página Abdía. Bueno, entonces, los 12 profetas menores. Yo el detalle que quiero señalar es este, que no siempre se lo destaca, es que en el canon más antiguo judío, el último libro de los profetas era el libro de Jonás. Una pregunta, padre, disculpe. Sí. El canon judío más antiguo, ¿cuándo se habría cerrado? No sé, claro, no está cerrado definitivamente. El canon se Claro, cerró, no porque el estoy canon, pensando en el libro de Daniel. no, el libro de Daniel está como cuarto, Sí, yo lo pongo como cuarto libro profético. Yo no y lo meto. estaba también en aquel momento. Sí, ellos ya lo tenían, sí. Ah, El canon gracias. judío actual es más o menos de la época de Mateo, años 80, más o menos. Día más, día menos. El canon judío actual es de los años 80. No, son antes, no sé la fecha, pero ya estaba Daniel, o sea, ya estamos, hay algo del periodo griego también, ¿sí? Bueno, entonces, pero yo lo que quería decir es esto. En el listado de los libros profetas estaba al último Jonás.
Esto es una cosa, una idea brillante el que hizo eso, porque es una crítica a los profetas. El librito de Jonás, o sea, ¿qué son los profetas en el antiguo Israel? Es lo mejor que hubo. Ni Messi, no, no, no. Los profetas la cosa más seria que cuando se estudia historia, los profetas eran las cosas más serias que existió en la antigüedad, ¿no? ¿Así? Tomarles el pelo a todos los profetas es realmente un gran humor, un gran signo de libertad, ¿no? Haber percibido que los tipos, si bien decían cosas brillantes, también decían macanas. O sea, supone una gran libertad poner al último el libro de Jonás con este rol de ser crítico de toda la profecía. O sea, no nos tomemos tan en serio a Isaías, no lo tomemos tan en serio a Jeremías, no lo tomemos tan en serio a Ezequiel. Eso lo está diciendo. Está relativizando toda la profecía. Es una cosa muy grave lo que estoy diciendo acá. Entonces, bueno, ven, haber puesto en el canon este texto allí es una cosa que ya fue todo un comentario, ¿no? Este es el rol crítico a todos los profetas, ¿no? Y cuidado que no hay personajes tan importantes como los profetas en el antiguo Israel, ¿sí? Es la flor y nata de su pueblo, así suele decir, flor y nata, ¿no? No sé por qué Ana María Iglesias, Ana María Argüello dice flor y nata. Usted que estudió literatura. ¿Qué? ¿Por qué se dice flor y nata? No, no lo escucho. Bueno, pero Lo mejor. claro, bien, perfecto. Entonces, estamos con esto, ¿no? Bueno, pero ese detalle nomás, por eso el título este profeta o payaso, ¿sí? Entonces, avanzo, vamos a contextualizar eh, en el tiempo de los asirios. La capital de los asirios es Nínive. Estos son los dueños del mundo en el siglo octavo antes de Cristo, ¿sí? Y son terroríficos. Fíjense, ahí tienen un mapa, traten de buscar a Nínive en el centro, arriba, abajo de Mosul, ahí tienen Nínive, la capital de los asirios. Ahí tienen una foto, esta es una foto moderna, creo que tiene 10 años, ahí están tirando de un edificio inmenso a un homosexual, ¿sí? Hoy en día. Ahí tienen otra también en donde están matando también a unos homosexuales, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que los asirios antes eran, miren ahora la diapositiva que le voy a poner. ¿Ven? Son bajo relieves que tenemos, que hemos heredado y que podemos conocer esta cultura. ¿Ven? Los soldados asirios, los vemos con los arcos, ¿sí? Pasamos a la otra diapositiva. Miren, hay como una torre para invadir una pequeña ciudad, ¿ven? Esa torre la vamos a repetir. Bueno, paso a otra diapositiva. Miren, Nínive, cacería de leones. Les encantaba cazar leones. Después viene la caballería, ¿sí? Después los honderos. Ahí tenemos ¿cómo es que se llaman esto? Cuando, cuadrigas creo que se llaman, ¿no? Cuando uno o dos caballitos llevaban a uno o dos jinetes con la lanza, ¿sí? Fíjense acá lo que importa es la rueda, esta es una rueda moderna, muy moderna para el siglo octavo, ¿está claro? Pero esta es una, pero los que estudiosos dicen, cuidado, acá tenemos una rueda muy moderna, mucho más fuerte para soportar el movimiento, ¿no? Otra vez esa máquina del terror que era para invadir una ciudad, que son amuralladas. Ahora otra que es un dibujo, ¿sí? Para verla en detalle. Después, la suerte de los vencidos, obviamente se los mata a todos, ¿no? Ven ahí que están muertos, caídos. Cazadores de cabeza, ¿ven? Van a ver cabezas en el piso, ¿sí? La otra está más clara, cabezas en el piso, ¿sí?
bien, y así avanzamos, cabeza en el piso, más cabezas, y después un texto tomado en Nahum. Nahum escribió contra Nínive. Nahum es un profeta, es de este contexto. No lo vamos a estudiar a Nahum. Es probablemente el poeta más bello, la poesía más bella de Israel, pero más pobre en lo ético. Este texto bíblico no es aconsejable que se lea, porque este tipo sí que habla del odio contra Nínive. Su poesía es bella, pero su ética es altamente criticable. Pero yo de acá solamente me muestro un texto para que vean que ellos cazaban leones, pero ellos eran vistos como los leones. ¿Dónde está el cubil de los leones, la cueva de los leoncillos? ¿A dónde iba el león a llevar la cría del león sin que nadie le inquietase? El león dilaceraba para sus cachorros, estrangulaba para sus leonas, llenaba de presa sus escondrijos y de rapiña sus cubiles. Acá Nahum, el profeta Nahum, está describiendo a los ninivitas, ¿sí? A los asirios, ¿no? Bueno, hecha esa introducción, los asirios son los inventores de los campos de concentración y de muchas técnicas de guerra, ¿sí? De lo que se llama terrorismo. Esos son los grandes inventores, fueron los asirios, ¿no? Bueno, en ese contexto viene esta parábola, este cuento, este chiste, que no es un chiste, es un cuento, ¿no? Es un cuento corto nos encontramos en la Biblia, ¿no? Bueno, lo vamos a leer, así que vayan ofreciéndose quien quiera leer y adelante, vamos nomás. Puse barco yo porque hay cuatro escenas, ¿lo ven? Una que dice que está, el capítulo 1 está en un barco, capítulo 2 se lo traga la ballena, capítulo 3 va finalmente hacia Nínive, y capítulo 4 está bajo la sombrilla de un resino, ¿no? Adelante, quien quiera empezar, arranque. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Seguimos. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. O sea, el Señor le dijo, levántate, vete al norte y este se fue al sur. ¿Está claro? Acá tenemos un profeta que es desobediente, ¿no? Seguimos leyendo. Pero el Señor envió un... No, se levantó Jonás para huir a Tarsis, Ah, lejos está del bien, Señor. está Ah, bien. sí, ¿está bien lo que leí? Dale, sí. Pero el Señor envió Lejos del Señor, bajo a Jaffa y encontré un barco que zarpaba a Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, se alzó una furiosa tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. otro lector. Temieron los marineros y cada cual gritaba a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, Perdón, mientras perdón, perdón, Jonás... perdón, perdón. No, Sí, no ¿no, me di no, no cuenta es esa? no me di cuenta de advertir lo siguiente. No transcribí literalmente todo el librito, sino que extraje fragmentos. Son literales, son textuales, no modifiqué ni una coma, pero hay partes que no las transcribí para que no se haga larga la lectura. Entonces, Claro. en la primera escena que Dios le pide que vaya al norte y él va al sur. Bueno, al final el viento aparece en el mar, que al final sube a una barca huyendo hacia el sur y Dios le mandó una tormenta. Adelante, continuamos entonces. Temieron. Eh, Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente.
El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces dormido? Levántate y grita a tu Dios, a ver si ese Dios se compadece de nosotros y no perecemos. Y se decían unos a otros, echemos suerte para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Le interrogaron, dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Continuamos. Les contestó, soy un hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Atemorizados, aquellos hombres le preguntaron, ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Le preguntaron, ¿qué hacemos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó, alzadme en vilo y arrojadme al mar, y el mar se os calmará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta furiosa tormenta. Adelante, seguimos. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor. Ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú, Señor, puedes hacer lo que quieres. Alzaron en vilo a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Recuerden que acá en la Biblia temieron al Señor, no es que tenían miedo a que Dios les dé una cachetada, sino que son gente que cree en Dios, ¿no? Acá hay una Claro. paradoja, son no creyentes que a la vez son creyentes. Sí. Se supone que Jonás debería rezar, los que están rezando son ellos, Jonás debería estar trabajando, pero está durmiendo. Acá los contrastes son muy evidentes, ¿no? Bien, vamos ahora, la escena la corté muchísimo, la del 2 porque es un salmo nomás. Leo yo, dice, el Señor envió un pez gigantesco para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus noches. Desde el vientre del pez, Jonás rezó al Señor su Dios. En el capítulo 2 es un salmo, y yo puse una partecita nomás. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y me escuchó. Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, los torrontes, y tus olas me rollaban. Y sacaste mi vida de la fosa. La salvación viene del Señor. El Señor, es largo el salmo, ¿eh? El Señor dio orden al pez para vomitar a Jonás en tierra firme. ¿Sí? Bueno, y al final Jonás va a Nínive, ¿no? Capítulo 1 le da el mandato, pero desobedece. El capítulo 2 trata de huir para otro lado en la barca, pero al final Dios le manda hay un pez gigante para que se lo trague. Ahí empieza a rezar, Dios lo libera, lo devuelve a la tierra, y ahora sí, otra vez, bueno, ahora vamos a Nínive y Jonás ahora va a Nínive. ¿Alguien que quiera continuar? El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le mandó el Señor. Nínive era una gran metrópoli. 3 días hacían falta para recorrerla. Paréntesis, no era tan grande. ¿Sí? Adelante. Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. A ver, ¿Dios le dijo que en 40 días? No. Dios le dijo, mira, avisales que se me está agotando la paciencia. Pero no es que les puso un tiempo, ¿no? Adelante, seguimos. Creyeron a Dios los ninivitas, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal pequeños y grandes. O sea, los paganos, los ateos, todos rezan, hacen ayuno, seguimos. Cuando el mensaje llegó al rey de Fíjense, Nínive, bueno, dale, seguí, Ana María, seguí.
Se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó en el polvo y mandó al heraldo proclamar en Nínive un decreto real y de la corte. Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, cúbranse de sayal, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que cada cual se convierta de su mala vida y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente, cesa el incendio de su ira y no perecemos. Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. ¿Ustedes se imaginan a las vaquitas haciendo ayuno, la abstinencia? Bueno, evidentemente que el texto, pero claro, todo se convierte, el único que no se convierte es Jonás. Hasta los animales hacen penitencia, ¿no? Pero fíjense que ¿de qué quiere que se conviertan? De su mala vida y de sus acciones violentas. No hay un problema religioso, hay un problema de humanidad. ¿Sí? No les dice que se incorporen a nuestra religión, que empiecen a ir a misa, que se bauticen. Ven que no, la conversión acá no acentúa el aspecto religioso, ritual, etcétera, sino que está acentuando que el problema de conducta de vida. Porque se llama a la conversión a un opresor. El problema no es si es creyente, no creyente, pagano, judío. El problema es que es el opresor, un león, ¿no? Entonces, que se conviertan de sus acciones violentas. Vio Dios que todo anduvo bien, ¿sí? Y se arrepintió de la catástrofe con la que había amenazado a Nínive y no le ejecutó. Adelante, ahora viene, ya termina esto. Está Jonás sentado bajo una planta de ricino, ¿sí? Porque se ve que estaba muy asoleado. Adelante. Jonás sintió un disgusto enorme. Irritado rezó al Señor en estos términos. Ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque, Acá está la clave del texto, de esta parábola. ¿Por qué porque, Jonás desobedece? ¿Por qué Jonás huye? Adelante. porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. Pues bien, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondió el Señor, ¿y vale irritarse? Jonás había salido de la ciudad y se había instalado a levante. Allí se había hecho una choza y estaba sentado a la sombra esperando el destino de la ciudad. Ahí está en la planta de ricino. Bueno, Ah. dale. Entonces, Entonces el Señor Dios hizo crecer un ricino hasta sobrepasar a Jonás para que le diese sombra, para, para que le diese sombra en la cabeza y lo librase de una insolación. Jonás estaba encantado con aquel ricino. Entonces Dios envió un gusano al amanecer el día siguiente, al amanecer del día siguiente, el cual dañó el ricino que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió Dios un viento solano bochornoso. El sol abrazaba la cabeza de Jonás y lo hacía desfallecer. Jonás se deseó la muerte y dijo, más vale morir que vivir. Respondió Dios a Jonás, ¿y vale irritarse por lo del ricino? Contestó, vaya si vale, y mortalmente. El Señor le replicó, tú te apiadas de un ricino que no te ha costado cultivar, que una noche brota y otra perece. Y yo no voy a apiadarme de Nínive, la gran metrópoli, que habitan más de 120.000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimo ganado. es claro, ¿no? El final, ¿no? Sí. Fíjense, eh,
Bueno, vamos, después volvemos. Avanzamos. Bueno, ahora algunos detalles. La parábola es muy simple, ¿no? Hay una primera sorpresa, un profeta enviado a la capital del imperio agresor. Fíjense que acá hay que subrayar más lo político que lo religioso, ¿sí? Entonces, a ver, en los años 70, ¿cuál era el imperio malo que había en América Latina, que amargaba la vida? Bueno, no importa. Pero entonces, Romano, ¿cómo? ¿Los romanos? sí, romano, ¿o no? Ajá. Bueno, no, yo decía años 70, Acá Ah, en acá. Argentina. Estados Y Unidos. depende del punto de 1970. vista, los rusos No, o los en la Unión yanquis. Soviética. Bien, o sea, cualesquiera, ¿no? Entonces, esos eran los opresores, ¿está claro? Este profeta ha sido enviado a convertirlos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá se me envía a convertir al opresor, al que me está haciendo daño, ¿no? Fíjense, el profeta es enviado a los malos, no a los buenos. Esto es muy, muy importante, ¿no? Y se convirtieron todos, ¿no? Este es el único caso en la Biblia en donde la gente creyó en los profetas, le hizo caso a los profetas. Los profetas nunca convierten a casi nadie. Esta es la única vez que un profeta convierte a todo un pueblo, ¿no? Bueno, acá los contrastes son fuertes. Los marineros trabajan, Jonás no, está durmiendo, ¿sí? Los marineros rezan, Jonás no, está durmiendo. Cuando Jonás dice, bueno, yo se ve que soy el culpable, ellos no se apuran a tirarlo, tratan de seguir remando rápido para llegar. Lo que pasa es que como no llegaron a tierra firme, allí tuvieron que tirarlo. Pero y alaban a Dios. O sea, ven que está el contraste de, digamos, del no creyente y del creyente, es fortísimo. Y el que hace el papel, Padre, ¿sí? no, lo que usted en algún momento le largó una pregunta y no me queda clara la respuesta, que es ¿por qué Jonás huye? ¿Por miedo? ¿Cómo? ¿Por qué Jonás? Usted largó una pregunta que no me queda clara la respuesta. ¿Por qué Jonás huye? ¿Por miedo? Ahora vamos a ver. Bueno, La dejé picando, ahora vamos a ver. Lo primero que vemos literariamente es que el contraste es muy claro. Acá queda como un payaso. Cuidado, este es un profeta, ¿sí? Esto es Isaías, esto es Jeremías, Ezequiel. Estamos hablando de la flor y nata del pueblo de Dios, de lo ejemplar, ¿no? Imagínense San Martín. Supongamos que acá en vez de Jonás le ponemos San Martín, ¿no? Y habría un problema, ¿no? Uno dice, no, no. Entonces no nos gustaría que nos digan que San Martín era como Jonás. Bueno, San Martín como Isaías, ¿sí? Entonces, primero el contraste fortísimo. Nos da vergüenza que San Martín sea así, nos da vergüenza que los profetas sean así. Es una ridiculización, ¿no? Bueno, pasamos las dos diapositivas. En la ballena, lo único que tenemos acá es una oración. La ballena se convierte en un templo, ¿sí? Y entonces, como baja y sube, es un símbolo de liberación y de salvación, en un templo para un orante. Dios escuchó al orante. Perfecto. Llega Nínive y acá viene la cuestión. Eh, ¿Cuál es el mensaje en realidad que Dios da a través de Jonás? Dios está dispuesto a cambiar si el hombre cambia. Miren que esto es importantísimo. Entonces la salvación no es un acto mágico, no es solo un don, es don, pero también es tarea. Entonces, Dios está dispuesto a cambiar si el hombre cambia. Si nosotros no cambiamos, acá no cambia nada, claro. Entonces, Dios está dispuesto a cambiar si el hombre cambia, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, Dios abre esperanza, pero una esperanza que no adormece, sino una esperanza que despierta, ¿no? Y que agita a la libertad. Él cambia si nosotros estamos en cuenta. Entonces,
el futuro de la humanidad depende de Dios, y bueno, pero es que Dios ha decidido a cambiar si los seres humanos cambiamos. Bueno, acá hay una cuestión muy interesante. Ahora vamos a la cuestión. ¿Por qué huye Jonás? Vamos a la diapositiva del C4, Ricino. ¿Lo tienes ahí? Jonás sabe que Dios es misericordioso y por eso huye de él. Fíjense, con un Dios justo se puede prever el desenlace. Yo creo que Dios es justo. Luego, ¿qué puedo prever? Que a los malos los castiga y a los buenos los protege, ¿sí? Pero con un Dios misericordioso no se puede contar. Es imprevisible. Porque es capaz de perdonar a los máximos adversarios, dejando mal parado a un profeta. ¿Está claro? Como Dios es misericordioso, probablemente no hace lo que me mandó a decir que los va a castigar. ¿Me expreso con esto? Es un Dios imprevisible. Si Dios es amor, es imprevisible. Entonces yo no puedo decir, miren, Él, si no cambian de vida, les va a dar una paliza, ¿no? Entonces es interesante. ¿Por qué huye Jonás? Porque tiene una imagen de Dios, tiene una buena catequesis él. En realidad tiene una buena teología. Él sabe que Dios no es justo. Él sabe que Dios es misericordia. Y entonces, ser el predicador de un Dios misericordioso, y bueno, este es un Dios imprevisible, que me mandó a mí a predicar la conversión a aquellos, y probablemente él en un momento decida, porque es amor, porque es misericordia, perdonarlos y no castigarlos. ¿Me expreso? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Esta es una parábola, esta es la parábola de la misericordia y un Dios misericordioso, ¿no? Ese es el tema, la parábola de Jonás, una parábola de la misericordia. Por eso, fíjense, pasen a otra diapositiva, podemos hacer un paralelo con Lucas 15. ¿Se acuerdan que en Lucas 15 están las tres parábolas de la misericordia, sí? Miren, ¿se acuerdan? Tienen el esquema ahí, ¿no? Están los publicanos y los pecadores, Jesús está en el centro y a la derecha están los escribas, los fariseos. Los fariseos son los que se consideraban buenos, ¿no? Entonces Jesús cuenta tres parábolas. Dice, hay un pastor que ha perdido, o sea, una oveja pecadora, digamos, pero ha preferido dejar a las 99 que se consideran justos por ir a buscar el perdido. ¿Eh? Acá hay una irracionalidad, hay una lógica de la misericordia que no es la lógica matemática, ¿no? Entonces, acá hay algo imprevisible, hay algo que no funciona. Después dice, es como una mujer que tiene 9 monedas, pierde una y se pone a trabajar para encontrar aquella moneda perdida, ¿no? Es lo mismo. Pero después viene, el parecido es mejor todavía, el padre que tiene el hijo menor y el mayor, ¿no? Es el mismo esquema, ¿no? Acá Jonás sería el hermano mayor, ¿se acuerdan? El hermano menor son los ninivitas, miren cómo cambia. El hermano menor son los ninivitas, que son pecadores, y Dios celebra fiestas cuando vuelven, pero el hermano mayor, que es Jonás, que es el que cumple la ley, ¿sí? Es la flor y nata del pueblo de Israel. Jonás es duro y no quiere perdonar, no quiere comprender, no quiere hacer fiesta, ¿sí? Entonces es interesante. Fíjense, hay otro paralelo acá. ¿Cómo termina la parábola esta del padre y los dos hijos? ¿Cómo termina? Que el hijo mayor no quiere entrar. Queda, queda abierta. Queda abierta. Muy Queda bien. abierta, claro. Claro, alguna vez hemos hablado de que Humberto Eco, allá por los años 60, escribió una famosa obra que se llama La Obra Abierta. Y él estudió muchos textos, donde muestra este concepto de que hay obras abiertas. No sabemos si entró o no entró. Lucas no dice entró o no entró, no lo dice. Fíjense que la parábola de Jonás también es abierta. El padre le dice, bueno, sé bueno, sé bueno.
pero el autor de la parábola de Jonás no nos dice cómo termina Jonás. Termina resentido, se convierte. Entonces también es una obra abierta, ¿no? Esto es interesantísimo, ¿no? Porque lo que me está pidiendo el autor en la obra abierta es que yo la complete. Yo debería completar, cuando leo esto, debería dejar esa tarea, ¿no? Bueno, a mí me parece que entró o que no entró, y empezar a ver por qué entró o por qué no entró. Bueno, ¿ven? Pero tenemos también, fíjense, en Lucas 19, Zaqueo. ¿Se acuerdan que Zaqueo es un hombre rico, es jefe de publicanos? Un jefe de publicanos, ustedes tal vez no están enterados o no recuerdan, pero es un tipo muy duro, muy duro. Puede meter de esclavos a los hijos del que no paga deuda, les puede dar una azotanga adelante de todo el barrio. O sea, el publicano era un tipo odiable, terrible. Bueno, Zaqueo es un tipo odiable, ¿no? Entonces, no es bueno Zaqueo. Zaqueo es un tipo malo, pero malo en serio, si es publicano, ¿eh? Y como es publicano, es un hombre malo. Y sin embargo, Jesús acoge al malo, ¿no? Entonces, lo que no hizo el hermano mayor de la parábola lo está haciendo Jesús. Vieron que Jesús decía, eh, ay, como citando a Ezequiel, que nadie se pierda, ¿no? Bueno, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, algo así, ¿no? Bueno, entonces, fíjense qué interesante. Entonces, evidentemente que el libro de Jonás está en la línea de las parábolas de la misericordia. Misericordia significa lo imprevisible. Recuerden que en Jonás, en Zaqueo, muy importante, todos murmuran contra Jesús. Pero ahí Jesús es imprevisible. Ni los discípulos entendieron a Jesús, ni el lector. Si el lector entiende lo que lee, no comparte lo de Jesús. Porque Zaqueo es un canalla. Nosotros, como Jesús lo ha perdonado, nosotros suavizamos el rostro de Zaqueo porque nosotros creemos que Jesús viene para los buenos. No olvidamos que él viene para los crápulas, para los delincuentes, los atorrantes. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué huye Jonás? Porque la tenía clara, tenía un buen catecismo Jonás. Jonás conocía a Dios y sabía que Dios es misericordioso, compasivo, etcétera, etcétera. ¿Nos entendimos? ¿Alguna apreciación? Y vamos así ya, lo pasamos a Ruth. ¿Alguna palabra sobre esto breve que alguien quiera observar y así nos metemos en Ruth? Bueno, después de esto, les puse, bueno, hay un relato importante, una frase importante, los encuentros profundos son transformantes, pero les puse un cuento breve, muy bueno, sobre Zaqueo, pero lo leerán ustedes, ¿sí? A mí me parece excelente el cuento, pero lo leerán ustedes. Pasen las diapositivas y vamos a Ruth, ¿sí? Vamos a ver si llegamos a ver Ruth, ¿no? Miren, lo primero que le puse en Ruth son importantes los nombres propios. Es un cuento popular, y los cuentos populares, los nombres son muy importantes, ¿no? Porque definen al personaje, ¿no? Entonces, Noemí es dulzura, que se va a Moab, cuando muere su marido y sus hijos, vuelve amarga. Entonces dice, ya no me llamo más Noemi. Cuando vuelve a Israel, yo me llamo Mara, y Mara significa amargura. El esposo de Noemí, con el que se van a Moab, porque no había pan, ¿ven? Es un hombre fuerte. Mi Dios es rey. Los dos hijos, Mahlón y Clitón, son débiles, frágiles, y de hecho se mueren, ¿sí? Entonces, cuando muere el esposo de Noemí, Elimelech, tiene dos hijos y Noemí logra que se casen los hijos.
Y los hijos se casan con una que se llama Orfá y con la otra Ruth. ¿Por qué estos nombres? Cuando mueren los hijos, entonces Noemí les dice a las dos nueras, bueno, yo me vuelvo allá a Israel, ustedes hagan su vida. Y Orfá se dio la vuelta y se fue. Cuando uno se da la vuelta, usted le ve la nuca, ¿ven? Por eso Orfá significa nuca. En cambio, Ruth significa la amiga, pero la amiga en el sentido, no en el sentido moderno de la palabra. Una amiga es una cuestión sentimental y afectiva, ¿no? Soy amiga porque sos mi mejor amiga, porque te quiero, porque sos buena, porque sos una diosa. En términos modernos, amigo, uno es solamente amigo de la gente brillante, inteligente, buena, dulce, solidaria. No, acá amiga en el sentido de, es una palabra bíblica, es un amor efectivo, trasciende el sentimiento. Y por eso, aunque estén las cosas muy mal, yo te dije que voy a estar contigo, estoy contigo. ¿Sí? Pero es una palabra bíblica muy, muy importante. Entonces, Ruth es la amiga. Después Ruth se va a casar con Boaz, que significa el que está con fuerza, pero paradójicamente, bueno, dejémoslo a Boaz. Y después van a tener un hijo que se llama Obed, que significa siervo. Bueno, uno con los nombres esto puede contar la historia. Pero vamos a tratar de leer rápido, aunque sea, ¿sí? Eh, Hubo hambre en el país y un hombre de Belén, de Judá, Belén significa casa del pan, ¿no? De Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus dos hijos a los campos de Moab. Ya hemos hablado nosotros de los moabitas, chicos, o sea que este hombre se llamaba Elimelech, su mujer Noemí, y sus dos hijos Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén. David era de efrateo de Belén, de Judá. Llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Estas se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orfá y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también ellos dos, Maclón y Quilión, y quedó sola Noemí, sin sus dos hijos y sin marido. Entonces decidió regresar a los campos de Moab, con sus dos nueras, porque oyó en los campos de Moab que Yahvé, para ver que a Yahvé se lo menciona, pero no se habla, no es un sujeto, es un personaje. Eh, entonces aparece, pero no actúa, no hace nada, ¿no? Entonces oyó que en los campos de Moab, que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan, Belén. Salió pues con sus nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué van a venir conmigo? Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orpá besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó junto a ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Miren qué importante. Ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú también. Y Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Abandona la religión, ¿eh? No solo que abandona el folclore. Esa frase que yo le he destacado, ¿qué les recuerda? A Ezequiel. A ver, todavía no hemos estudiado a Ezequiel. A ver, otro. Y Pedro no le dijo a Jesús, donde tú vayas, Ya, yo iré. pero todavía Pedro no había nacido. Ah, bien. El éxodo, padre, el éxodo, cuando Bien, hacen alianza. bien, la parte de la alianza, muy bien. Pero acá, ¿qué personaje? Abraham, sal de tu tierra.
¿sí? Deja Ah, familia. Este es un Abraham femenino, Ruth es un Abraham. Abraham es pagano. Recuerden, Esdras, Nehemías, no tiene que haber matrimonios mixtos. Abraham es pagano, es de Ur de los Caldeos. Entonces, y acá, esta es moabita. ¿Ven? Acá hay un Abraham en femenino, ¿no? Donde tú vayas, yo iré. O sea, que va a dejar sus dioses, ¿sí? Eh, donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada a este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. ¿Vieron como los casamientos, que la muerte separa? Así fue como regresó Noemí con su nuera, la Moabita. Capítulo 2. Tenía Noemí, bueno, cuando vuelven dicen, bueno, Noemí, dice, pues ya no me llamo Noemí, me llamo Amarga, ¿no? Bueno, tenía Noemí, esto ahora importa, por parte de su marido, un pariente de buena posición de la familia de Elimelech, llamado Boaz o Boaz, cambian las traducciones, ¿no? O sea que Noemí cuando vuelve con la nuera, viuda, pero ella sabe que tiene un pariente con plata, y el pariente era de Boaz, el cuñado, tenía la obligación de rescatar a la nuera. Entonces ella sabe que vuelve, pero que tiene un plan ya para la nuera, ¿sí? Ruth la Moabita dijo a Noemí, déjame ir al campo a espigar detrás de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella respondió, vete, hija mía. La ley del espigar era famosa en la Biblia, o sea, uno debía cosechar, pero no todo, para que el pobre pudiera espigar siempre algo y pueda vivir, ¿no? Entonces ella dice, bueno, somos pobres, me voy a espigar. Dice, bueno, anda tranquila. Fue Ruth y se puso a espigar en el campo detrás de los segadores y quiso su suerte que fuera a dar en una parcela de Booz. Ella no sabe quién es Booz. Ella sin darse cuenta va a ese lugar. Es de la familia de Elimelech. Preguntó Boaz al criado que estaba frente a los senadores. ¿De quién es esta muchacha? Se ve que era linda la chica, pero la distinguió rápido, ¿no? El criado que estaba al frente de los segadores dijo, es la joven moabita que vino con Noemí de los campos de Moab. Entonces, ve, acá Noemí sabe qué está pasando. Boaz sabe lo que está pasando acá. Y ve que la chica es más linda. ¿Sí? Sigue hablando, dice, ella dijo, el criado dice, ella dijo, permitidme por favor espigar y recoger detrás de los segadores. Ha venido y ha permanecido en pie desde la mañana hasta ahora, o sea, como una buena laburadora. Vos dijo a Ruth, no vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criados. Se ve que no quiere que otros se la miren. Fíjate en la parcela que siguen y vete detrás de ellos. No he mandado a mis criados que no te molesten. Si quieres, si tienes sed, ven a las vasijas y bebe de lo que saquen del pozo los criados. Cayó ella sobre su rostro y se postró en tierra y le dijo, ¿cómo he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí, que no soy más que una extranjera? Boaz respondió, me han contado el detalle, todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste, y has venido a un pueblo que no conocías ni ayer ni anteayer. Que Yahvé te recompense tu obra y que tu recompensa sea colmada. Miren que es una bendición, ¿no? Que Yahvé te recompense tu obra y que tu recompensa sea colmada de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa es una famosa metáfora teológica. Dios, nosotros el pueblo de Dios, se refugia bajo las alas de Dios, ¿no? Bueno, acá es una bendición muy teológica que le está haciendo voz a Ruth. Bueno, en el capítulo 3 no puse nada, en el capítulo 3 es un capítulo muy importante en donde Noemí, o sea, vuelve la chica con toda la cosecha y trae mucho más.
Y entonces le cuenta a la suegra, y la suegra dice, vos, mire, ese es pariente de tuyo, dice, ese te puede rescatar. Así que va a hacer una cosa, pintate como pelea la guerra, ¿sí? Y lo vas a ir y te vas en donde él se acueste a la noche, y él limpita, bueno, yo no entro en detalles, ¿no? Pero vas bien, y te acostás en los pies. Recuerden que en la Biblia a veces los pies, a veces, no siempre, es sinónimo de la genitalidad, ¿no? Bueno, dice, vos de noche, cuando él no se dé cuenta, esté acostado, te va y te acosta a los pies. Y cae, bueno, y que pase lo que Dios manda. Y bueno, y entonces están en eso, se despierta de noche Boaz, y ahí la Biblia lo muestra como ¿cómo decir? Un setentón. O sea, la chica se ve que es joven, linda, qué sé yo, despierta. Y el otro ya es un hombre otoñal, ¿me expreso si hablo así? Entonces está sorprendido que la pichona esta esté en estas circunstancias y le dice, mirá, yo ya soy un hombre otoñal, así que lo tuyo realmente es valorable. Bueno, y ahí hicieron, parece que lo que tenían que hacer, y a la mañanita le da muchísimo regal, qué sé yo, y vuelve a la casa ella, y en el capítulo 4 se casan. ¿Estamos? Ya estamos terminando. Eh, el capítulo en donde están solo Noemi y Ruth organizando, la suegra la que organiza toda la estrategia, ¿no? La otra es más bien obediente. Pero ese capítulo es importantísimo. Es el único texto ginecéntrico que tenemos en toda la Biblia. En la Biblia nunca hay un texto en donde dos mujeres hablen solas. Sí, una hija con el papá, pero dos mujeres solas no hay nunca. Por eso este es el único texto ginecéntrico. Parecido a esto, ¿cuál? ¿Qué tenemos en Lucas? Un texto ginecéntrico. En Lucas, un texto ginecéntrico. La visitación. Bien, ahí están María e Isabel. Sería el único, mucho más cortito, ¿no? Pero son los dos únicos textos ginecéntricos. En la Biblia no existe. Por eso es para valorar. Bueno, vamos a ver cómo termina el capítulo 4. Se casaron y tuvieron un hijo. ¿Sí? Y en el casamiento vienen las bendiciones. Capítulo 4, versículo 11. Los ancianos respondieron, están bendiciendo, se acaban de casar, son bendiciones. Somos testigos. Haga Yahvé que la mujer que entra en tu casa, miren que es una pagana, ¿no? Que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel. ¡Epa! ¿Quién es Raquel? La esposa de, De Isaac. de Isaac, sí. Raquel y como Elía. Elía, ¿quién es Elía? De Jacob, Ah, la la otra. otra. Entonces, Sí, Raquel era la linda y sí. Sí, la Biblia dice no era linda, era simpática, dice, ¿vieron? exacto, la otra hermana. Claro, viste cuando te invitaban a un lugar, decía, y te traes tu hermano, así, ¿qué tal? Era simpática. Y así, bueno, véanlo, ya lo van a ver, ¿no? Pues entonces, pero claro, esto es el nacimiento de Israel, es la casa de Israel. Dice, las dos que edificaron la casa de Israel, las que construyeron. O sea que se está incorporando a Ruth como la constructora de Israel, el fundamento de Israel. Ya el fundamento no es la exclusión, no es el racismo, sino que la pongamos como los que edificaron en la casa de Israel. Muy profunda la cuestión acá. Sea tu casa como la casa de Pérez. ¿Quién era este? El que Tamar dio a Judá. ¿Quién era Tamar? La que se disfraza de prostituta. Bien, entonces aquella que no puede tener hijos, bueno, Sí. y para tener un hijo se disfraza de prostituta
y tiene al final a su hijo que es Pérez, ¿sí? Sí, Estas son las abuelitas de Jesús, ¿eh? Hay que ver. Tamar, Génesis 38. Entonces, sí, aquí está también de egipcia. Entonces, ven cómo se está construyendo un nuevo Israel. Hay una construcción de una nueva nación, pero los claro. pilares son otros, los fundamentos son otros. Entonces, sea tu casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a Judá, gracias a la descendencia que Yahvé te conceda por este joven. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se unió a ella y Yahvé hizo que concibiera y dio a luz un hijo. Y ahora termina. También las vecinas bendicen, ¿sí? Las vecinas le pusieron un nombre al pibe diciendo, es curioso, el nombre se pone en las vecinas. Le llamaron Obed. Y miren lo que dice ahora. Es el padre de Jesé, padre de David. Sí, La salvación se prometió a David y a su descendencia. Ahora, David viene de Moab. O sea que si le hubiéramos corrido a Ruth, no había salvación. ¿Se entiende esto? claro, Ruth es la abuela de David. Y entonces, si nosotros lo hubiéramos expulsado a Ruth, como decía Esdras y Nehemías, nos quedábamos sin la salvación. ya, O sea que es una cosa, pero teológicamente muy importante. Bueno, estos son los descendientes de Pérez. Pérez engendró, dijimos que las genealogías interesaban en Esdras y Nehemías, ¿no? La raza, la circuncisión. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Ruth. Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David. ¡Wow! Entonces, miren, entonces está la apertura a los moabitas se convierte en un principio, ¿sí?, arquitectónico para edificar al nuevo Israel. Bueno, esto es una cuestión muy seria. Veamos, ay, se nos fue el tiempo. Bueno, eh, vamos a leer un salmo que hemos leído varias veces. Busquen, por favor, y vamos a terminar. Ahí puse otro cuento. No, a ver, dejamos el salmo. Vamos a leer un cuento, porque acá hay un tema. Miren, pasen la otra diapositiva. Contexto teológico. Fundar la nación desde los excluidos, ¿eh? Una primera idea. ah, Segundo, una novela ginecéntrica. Tercera, ¿cómo aparece Dios? Y vieron que Dios casi no aparece. no, Se menciona, pero a Dios no aparece, nadie habla con Dios, no no, hace ningún milagro, nada. Bueno, ahora vamos a leer un cuento de un gran teólogo. Al final puse los datos, que uno de los teólogos que más me gusta, y en donde trata de hacer un resumen de la historia de salvación y pretende decir esto: ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo se hace presente? Y él le pone a este Dios en un cuento, tetragramaton. ¿Por qué se llama tetragramaton? Tetra es 4 y grama son letras, llave son 4 letras, ¿sí? Esto, llave, se llama tetragramaton. Bueno, a este Dios le va a llamar tetragramaton. Yo, para que sea más fácil, puse Dios. Para mí, este es uno de los mejores cuentos que se ha escrito sobre teología. Dios, poderoso, inteligente y feliz, anhelaba comunicar su felicidad. El problema estaba en que al hacerlo debía producir seres distintos a él. No pueden ser dioses, son seres no, distintos a él. Inferiores, limitados, incapaces de comprenderlo. Y había algo más grave que todo eso. Esos seres tendrían que aguantar las consecuencias de las inevitables limitaciones. El sufrimiento de la escasez, la tragedia del desajuste, la lucha por la supervivencia. Dios dudaba. ¿Valía la pena?
La felicidad que quería darles compensaría el dolor que no podía evitarles. Miren cuando un papá va a traer un chico al mundo, dice esto, ¿no? Valía la pena. La felicidad que quería darles compensaría el dolor que no podía evitarles. Llegarían ellos a comprender y aceptar, pero la fuerza expansiva del amor acabó venciendo. Él estaba dispuesto a hacer todo lo posible y a perdonar todo lo necesario. Además pensó, de todos modos, su sustancia más íntima, el dinamismo profundo de su ser, el mismo espacio que habitan, llevará mi marca. Claro, yo los he creado y van a llevar mi marca. De algún modo acabarán presintiéndome en todo cuanto sientan, piensen y hagan. Estando atento, presionando con todos los medios del amor, lograré hacerme notar. Miren la discreción, ¿no? Entonces dice, mira, estando atento, presionando con todos los medios del amor, lograré hacerme notar. Tarde o temprano aprenderá a pronunciar mi nombre. Y así tomó la decisión y empezó la aventura. El Señor Dios, que desde su lugar todo lo ve y todo lo comprende, no desiste de sus proyectos. Trata por todos los medios de darse a conocer. Aprovecha cualquier circunstancia, a veces tal vez discretamente provocada, para hacer sentir más claramente su presencia. No todo resulta fácil, pero marcha. En la dimensión de los humanos, muchos parece que ni se enteran, pero otros sí. Incluso hay algunos que muestran una sensibilidad especial. Piensa en el pueblo de Israel, una sensibilidad especial. Entonces él, sin forzarles la libertad, los empuja hacia adelante. Él sin forzarles, no se impone. El milagro es una ruptura de la naturaleza, es una imposición, ¿no? Sin forzarles la libertad, los empuja hacia adelante, les hace sentir su fascinación. Ellos, por su parte, entusiasmados por el descubrimiento, comprenden que Yahvé es el nombre de aquel que estaba ya siempre ahí, llamándolo a todos, por todos de algún modo presentidos. Por eso no pueden guardar el secreto, proclaman su experiencia y gastan la vida tratando de que finalmente todos vayan cayendo en la cuenta, y caigan en la cuenta. Como siempre, unos hacen caso y otros no, unos comprenden bien y otros comprenden a media, o no comprenden nada. Los hay que se ríen y no faltan los que se enfurecen. En otros sitios, en otros sitios no niegan la experiencia, pero ofrecen explicaciones alternativas. En todo caso, la comprensión resulta siempre contagiosa. La experiencia llama a la experiencia y cada avance abre nuevas posibilidades. Se crean comunidades y se forman tradiciones. Dios no pierde ocasión. Donde hay un descubrimiento, se alegra como un padre mirando a los primeros pasos de su hijito. Empuja a todos y está atento a la menor posibilidad. Sucedió incluso que un día descubrió un punto que le ofrecía perspectivas magníficas por su situación, por su sensibilidad, por el juego misterioso de las circunstancias. Sigue con cuidado a sus habitantes, los cultiva, logra irles descubriendo uno a uno sus proyectos más íntimos. Llega un momento en el que, dentro de lo que permite la dimensión humana, logra lo que parecía imposible. Alguien aparece por fin que se le abre totalmente y comprende que su amor es una presencia irreversible, que su promesa es más fuerte que todos los fallos. En mi interpretación este sería Jesús, ¿no? Leo de nuevo. Alguien aparece por fin que se le abre totalmente y comprende que su amor es una presencia irreversible, que su promesa es más fuerte que todos los fallos. Algo tan magnífico que logra efectivamente contagiar. Los pocos que viven el comienzo acaban formando una especie de fraternidad que se abre al entero ámbito de la dimensión humana. Entre tanto, a pesar de las apariencias, Dios no abandona a los demás. Lo que pudiera parecer un privilegio de escogidos no es más que la estrategia de su amor. Cultivar intensamente a uno solo es el mejor medio de alcanzar más rápidamente a todos. Aún así, es inevitable que no todos lo comprendan y surjan enseguida luchas y rivalidades.
porque todos quieren ser únicos y privilegiados. Pero los que están en el secreto saben que Dios sonríe comprensivo. Él piensa en todos y a todos envuelve en su amor. Además, guarda una sorpresa misteriosa que solo Él puede comprender y realizar. Acabará un día rompiendo los límites de su espacio para reunirlos a todos. Allí les abrirá los ojos. Entre tanto, Él empuja, acompaña y comprende. ¿Se entiende esto? ¿Ven que- Sí, Miren, a veces entendemos la revelación de Dios o la presencia de Dios como una imposición. sí. En No. el milagro Dios rompe las leyes naturales, irrumpe. Mm. ¿Ven? A veces la presencia de Dios, la revelación de Dios, es como una imposición. Acá Dios quiere hacerse notar, ¿ven? No imponerle, quiere hacerse notar, que me descubra. ¿Se nota esto? Entonces, miren, entonces, ¿por qué este cuento? Porque en Ruth no aparece Dios. Dios no aparece imponiéndose, no hizo un milagrito, no hizo ninguna trampa esa que nos No. gusta hacer, ¿no? Los dioses que nosotros creemos nos gustaría que siempre hagan trampitas, porque milagritos. Acá no, ve que Dios casi que no aparece. Esto en términos filosóficos se llama secularización. Mm. Secularismo es rechazar que Dios existe, no, eso es secularismo. Secularización es reconocer que la historia tiene sus dinámicas de libertad, que Dios no hace golpes de estado a la historia humana, no interviene, ¿sí? Entonces, Dios no es una cosa entre las cosas, ¿sí? Entonces, Dios genera dinamismos de la libertad humana y la libertad humana va funcionando. Entonces, en esto es una novela teológica ejemplar para la teología, ¿no? Un Dios que no se impone, que no va a forzar la libertad, ¿no? Un Dios que quiere hacerse presente, pero sin violentar, ¿está claro? Sin coaccionar, ¿no? Un Dios del inmenso respeto, ¿eh? Entonces, casi no aparece. Es que aparece en quién. En realidad, los sacramentos de la presencia de Dios acá son estas dos mujeres, ¿eh? Entonces, en estas mujeres aparecen, ellas maquinan, hacen la estrategia de pintarte para ir a la guerra, que si yo acostate, ellas son las que arman toda la historia, ¿no? Entonces es muy interesante para una Sí. mirada religiosa, un poco en donde Dios es omnipotente y hace todo, Dios hace llover, etcétera, etcétera. Bueno, para esa mirada, esta es una obrita teológica realmente revolucionaria. Entonces yo diría una cosa, acá el judaísmo se parte en dos, Claro, exclusión e inclusión. claro. Esdras, Nehemías versus el tercer Isaías, Jonás y Ruth. Acá tenemos dos líneas teológicas muy, muy importantes, ¿no? Un texto ginecéntrico, ¿no? Entonces, y un texto de alta teología. Entonces, Sí. yo les decía la semana que viene, pasada, ¿por qué incorporé este texto? Para que veamos cómo a veces una novelita muy pequeña de la Biblia puede ser uno de los textos teológicos más importantes. Mm. El de Jonás, el humor es importante, pero la vinculación con las palabras del hijo pródigo también. Bueno, síntesis era esto, ¿no? Era bueno en el tercer Isaías recoger dos obritas en la misma línea y ver que acá tenemos ya dos líneas teológicas. Sí, totalmente. Bueno, la semana que viene tenemos Claro. la última de esta parte del año. Arrancaremos con una introducción del profeta Jeremías, ¿sí? Antes de despedirnos, si nos fue el tiempo, ¿alguien quiere decir algún comentario, algún aporte, alguna observación, alguna pregunta? O sea, padre, yo estaba viendo la sororidad que había entre Ruth y Noemí también, ¿no? Sí. Que es la ayuda de la mujer con la mujer, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que cuidado, no sale nunca en la Biblia. Yo lo señalo porque es el único texto ginecéntrico o el de María y de Isabel. Pero Claro. sí de un padre que dialoga, una niña que dialoga con su padre, está lleno en la Biblia.
Sí, sí, Jesús. Textos ginecéntricos no hay. Así que por eso es un texto que hay que destacar, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra observación? Juan Manuel, una Sí, pregunta. Tú decías si no entendí mal, que Jonás es también una crítica a los profetas y sí. quisiera entender por qué. No me quedó claro. Porque los profetas eran un tanto nacionalistas, quieren el Dios de Israel, un Dios que salva a Israel, están demasiado preocupados en la salvación de Israel, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, a ver, Nahum, acabo de mencionar a Nahum, no lo vamos a leer, pero Nahum tiene esta idea. Dios ama a los israelitas y odia a los ninivitas, ¿no es así? Entonces, en ese discurso muy duro contra las naciones, vamos a ver que todos los profetas, yo el de Isaías no lo leí, pero todos los profetas tienen críticas muy duras a las naciones, condenan a las naciones. Yo lamentablemente me aburren y suelo no leerlas, pero nos vamos a encontrar con los profetas, están llenos de condenas a las naciones, las vamos a omitir, pero les voy a mostrar los capítulos. Entonces vos ahí te encontrás con profetas que aparece tan claramente el tema de la misericordia. A ver, tal vez lo digo mejor así. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de justicia. Salvo Oseas. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la justicia. El Dios de la misericordia y va a aparecer después. Entonces, acá, ¿ven? Entonces, era justo, era lógico que a los paganos los echáramos, ¿sí? Todo lo que veníamos viendo en Esdras y Nehemías. Ahora, este Dios de la misericordia se convierte en un Dios imprevisible. Esto es interesante porque también por esto, es un Dios incontrolable. El teólogo o el catequista sabe quién es Dios, sabe qué hace Dios, sabe qué piensa de Dios, sabe el plan de Dios. El catequista lo tiene controlado a Dios, lo tiene domesticado, porque Dios es lógico y es previsible, condena a los malos y bendice a los buenos. En cambio, el Dios de la misericordia se convierte en incontrolable. A mí me parece, bueno, a ver, hay una ridiculización clara de la profecía, evidentemente, de los aspectos negativos de la literatura profética, ¿no? Que tenemos libros muy nacionalistas, muy duros, ¿no? Nahum, bueno, y varios ahí, ahora no me salen los nombres, que escribe junto con Nahum, bueno, ya me hace el nombre. Bueno, entonces, por eso decía que hay una crítica, si vos querés, a los malos profetas, ¿sí? Para relativizar la expresión, ¿no? Una denuncia de los malos profetas. Bueno, más o menos, si nos hemos entendido, la semana que viene tenemos la última de esta parte del año, haremos una introducción a Jeremías y después, bueno, después de las vacaciones, retomamos en agosto y ahí ya nos metemos en detalle con los Jeremías. Bueno, ¿fueron a misa el domingo? ¿Y hubo algún problema en misa o nadie detectó ningún problema? El padre no empezó diciendo, bueno, hoy tenemos un problema. ¿No empezó así la homilía? No. No. Bueno, sé que el problema es cuando no nos damos cuenta que tenemos un problema. Pero bueno, no importa. Pero ya lo hablamos nosotros de eso, ¿no? Bueno, entonces, que tengan una linda semana entonces y nos vemos la próxima semana, ¿eh? Chao, que Dios los bendiga. Bueno, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, padre. Gracias. Chao.